Adelante, bienvenido. Cierra ya. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cuántos venimos hoy contentos? Siempre lo he dicho, los cristianos debemos de ser los más felices, porque quien vive en nuestro corazón nos da una verdadera felicidad. Amén. Vamos a abrir la escritura en el libro del Éxodo, capítulo 24, versículo 7. Éxodo capítulo 24, versículo 7. Estamos a unos días de iniciar lo que llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana Eclesiástica, y vamos a estar trastocando algunos temas tocante previo al sacrificio de Cristo y todo lo que engloba esta gloriosa vida que Él nos ha dado. Amén. Éxodo 24, 7, cuando lo tenga, incline su cabeza y oremos al Señor. Padre amado, gracias. Hoy venimos para estar contigo, para adorar tu nombre, para glorificarte, Señor. Hoy estamos bajo el fundamento de la palabra, de la Escritura, la palabra viva y eficaz que penetra hasta partir el alma. Hoy, Señor, te pido que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestro corazón, a nuestra mente, y que al salir de aquí, Señor, no solamente sea un mensaje más, sino que sea la dirección de tu Espíritu Santo quien nos guíe a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 24, 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, hoy vamos a ver un tema titulado El Nuevo Pacto. Como bien les acabo de mencionar, estaremos hablando de los temas previos a la crucifixión de Cristo y todo lo que engloba con la obra expiatoria, que gracias a esa obra, usted y yo hoy estamos aquí, porque esa es una realidad. ¿Cuántos reconocemos que por Cristo somos salvos, somos libres, somos bendecidos? Denle un fuerte aplauso, hermanos, usted lo reconoce. Gloria a Dios. Y para que nosotros podamos entender el nuevo pacto, obviamente primero nosotros debemos de concientizar la sombra de lo que usted y yo le llamamos el antiguo pacto. Porque para que pueda haber un nuevo pacto, debe de haber un antiguo pacto. Sin embargo, en el estudio dispensacionalista de la Escritura, ¿qué quiere decir esto? Cuando estudiamos la Biblia en un contexto de tiempos, de eras, hermano, que Dios determinó, no solamente hablando de 1 o 2 años, sino incluso de algunos siglos, hermano, para que se cumpliera un propósito en una era, a eso se le llama dispensación. Dentro de esas dispensaciones nosotros también conocemos los llamados pactos. Sobre todo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos el pacto abrámico, cuando Dios pactó con Abraham, usted lo recuerda. Hoy yo estoy trastocando en Éxodo lo que llamamos el pacto mosaico, porque Dios, hermano, había pactado ¿con quién? Con Moisés, y le instituye, hermano, cómo debía vertir al pueblo el conocimiento de lo que en ese tiempo era su pacto. Después llega David y usted encuentra también que a lo que llamamos el pacto davídico. Pero hay un pacto que la verdad no se compara, porque esa es una realidad, no tiene comparación.
y es el pacto de Jesús, el pacto de Cristo, lo que llamamos el nuevo pacto, hermano. Pero para esto primero nosotros debemos de entender los elementos del antiguo pacto que también trastocan parte del nuevo pacto, hermano. Por ejemplo, si usted y yo desmenuzamos un poco los dos versículos que su servidor acaba de trastocar, vamos a encontrar por lo menos tres fuentes, tres principios de estos versículos. El primero, hermano, el nuevo pacto, el antiguo pacto, perdón, si usted prestó atención, se da bajo el fundamento del inicio de la escritura. Fíjate, el fundamento del inicio de la escritura. Porque si usted leyó y prestó atención, Moisés no está hablando por hablar. Él está hablando bajo un fundamento. ¿Y cómo dice la escritura bajo ese fundamento, hermano? Que tomó el libro de ¿qué? Del pacto. Fíjate qué interesante, el libro del pacto. Esto nos enseña que cuando Dios establece un principio, también lo fundamenta para que el pueblo, hermano, a través de las generaciones, no ignore lo que Dios ha instituido. Usted y yo no tenemos solamente el inicio de la escritura. Gracias a Dios contamos con toda la escritura. Y a través de esa escritura conocemos quién es Dios y la obra que Dios hace en las personas. A través de la escritura usted y yo conocimos a Jesucristo como Señor y Salvador. A través de la escritura usted y yo hoy nos congregamos porque sabemos que es bueno congregarnos, porque venimos a adorar y exaltar al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén a eso? A través de la escritura usted y yo sabemos que nuestra vida depende del Señor, hermano. Ese es el fundamento. Entonces, el pacto mosaico, hermano, que tiene una conexión, y esto lo prediqué hace algunos domingos, con la Pascua. Escúchelo, con la Pascua. Porque en el libro del Éxodo, capítulo 12, donde se instituye la Pascua, Pascua significa, viene de la palabra hebrea Peshach, y significa pasar por alto, porque el ángel de la muerte pasó por alto en las casas donde en un dintel se derramaba ¿qué? Sangre, hermano. Entonces, Moisés toma esa conexión y les está recordando al pueblo. Hay un derramar de sangre porque Dios hizo pacto con su pueblo. Y ese pacto se genera, obviamente, inicia en la Pascua, que significa pasar por alto. En la carta a los Corintios, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué pasa por alto las adversidades? ¿Por qué nuestra vida ya no está amargada? ¿Por qué ya no sentimos ese vacío en el corazón? ¿Por qué no estamos condenados al infierno? Porque el Señor ha pasado por alto nuestros pecados, no porque nosotros, hermano, nos podamos justificar por nosotros mismos. No porque nosotros en nuestra humanidad seamos justos, porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni aun uno. Hoy usted y yo estamos aquí por la justicia y la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Quién le da un aplauso, hermano, al Señor? Él es bueno. Amén. Entonces, Moisés no habla por hablar, él habla de acuerdo a la institución, al fundamento que Dios le ha dado. Ahora, para recordar, y usted pueda entender el libro del pacto a qué se refiere, si en el tiempo de Moisés ni siquiera se conoce Apocalipsis, obviamente. Recordemos que Moisés escribió, según los eruditos, 6 libros de la Biblia, incluyendo Job. Por eso digo 6 libros de la Biblia, incluyendo Job. Pero Moisés escribe lo que nosotros conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y parte de Deuteronomio, porque también los eruditos dicen que el que culmina Deuteronomio, porque Deuteronomio habla de la muerte de Moisés, precisamente fue Josué, hermano. Sin embargo, aquí Moisés estaba recapitulando la instrucción de Dios, y en el tiempo de Moisés a ese escrito se le llamaba el libro del pacto. Escúchalo, por eso se está generando bajo un fundamento. Quiere decir que cuando Dios te dicta algo, te lo va a mostrar, hermano. Por eso en Deuteronomio, que es la recapitulación de la ley, Dios le recuerda al pueblo el pacto que había hecho con él, pero el pueblo, hermano, como que no honraba el pacto, como ahorita actualmente. Hay creyentes, hay cristianos que conocen del nuevo pacto,
Saben que Cristo derramó su sangre, pero no lo honran. Esa es la realidad. De la misma manera ocurría con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo sabía que Dios no, Dios es el único Dios verdadero, porque usted y yo creemos en el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén eso? Y el único Dios verdadero pacta con ese pueblo. Fíjate qué privilegio tenía, hermano. Porque si tú lees el contexto de las culturas que ya estaban en el tiempo de Moisés, Dios no los favorecía. Al contrario, hermano, Dios favorecía a su pueblo, como lo hace con nosotros. A pesar de cualquier problema, lucha o circunstancia que tenemos, en su gracia, porque estamos en el nuevo pacto, Dios siempre nos favorece. Hoy nos favoreció en estar aquí en la iglesia. El que le adore me está favoreciendo, porque Él me hace, hermano, escúchalo, escucha esto, yo al Señor, el estar aquí, yo no estoy favoreciendo al Señor, porque Él es soberano. Él me favorece a mí. ¿No se merece otro aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Amén. Otro aspecto que encuentro del antiguo pacto se da en un contexto de obediencia. ¿Cuál era la instrucción? Yo te prescribo, yo te pongo el pacto, obedece. Ese es un principio, escúchalo, porque te voy a explicar algo. Lo que la Biblia le llama las sombras, que son doctrinas o principios que se dan en el Antiguo Testamento. Por eso no podemos separar nunca, escúchalo, el Antiguo Testamento del Nuevo, ni el Nuevo del Antiguo. Porque las sombras es lo que nos ayuda a interpretar la doctrina. Ahorita vamos a ver un principio, por ejemplo, que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿De dónde saco ese fundamento? Del Antiguo Testamento. Porque para que el pueblo pudiera ser perdonado, el sumo sacerdote tenía que inmolar el cordero y tenía que haber, ¿qué? Derramamiento de sangre, hermano. Esas son las sombras de las que habla Colosenses en el Nuevo Testamento y la carta a los hebreos, hermano. Las sombras de lo que había de venir. Pero te voy a decir que hay algunos principios del Antiguo Testamento que son filtrados a la cruz. Si usted me permite hacer una línea de tiempo imaginaria, tenemos el Antiguo Testamento, donde estaba ¿qué? El Antiguo ¿qué? Pacto. El Nuevo Testamento, donde está el Nuevo ¿qué? Pacto. Pero en medio está la cruz. Antes de Cristo y después de ¿qué? De Cristo. Antes de Cristo había principios donde Dios era muy enérgico. Tan solo, hoy usted y yo, acabando el culto, podemos comer unas costillas de puerco deliciosas. Nos vamos a las carnitas, ¿no? No hay problema, hermano. Si un judío se atrevía a hacer eso, tenía que hacer unos ritos de purificación, hermano, tenía que apartarse porque se consideraba incluso un pecado, hermano. La mujer, cuando estaba en su periodo, hermano, cuando estaba en su mes, con las hormonas al 100, ¿verdad, hermano? Ahí, con todo. ¿Cuál era la instrucción del Señor? La mujer se tenía que apartar y tenía que purificarse, hermano, ¿no? Pero ahora eso se filtra a la cruz, no es necesario. Eso es la realidad. El que coma puerco no, ya no determina mi salvación, ¿no? El que usted como dama tenga su mes y se aparte 7 días no tiene ningún sentido, porque ahora ya no hay judío ni griego, ya no hay varón, ya no hay mujer, somos uno en Cristo. Pero hay principios en el Antiguo Testamento que todavía se siguen filtrando al Nuevo Testamento, y uno de ellos es la obediencia. Escúchalo, la obediencia, hermano. Ahora, vamos a ver otro punto del antiguo pacto, hermano. Tú encuentras que Moisés está ante el pueblo y algo que Moisés, hermano, realiza, que a posterior ya era un deber del sacerdocio, pero en este caso Moisés lo hace como líder del pueblo, porque hay principios, hermano, de funciones que Dios otorga particularmente a las personas. Y esto sigue operando todavía en el nuevo pacto. Te lo voy a explicar. En el antiguo pacto, por ejemplo, un sacerdote tenía sus funciones. Un rey tenía sus funciones. Un profeta tenía sus funciones, hermano. Y a posterior de Moisés, ya con su hermano Aarón, los encargados de hacer ritos, hermano, de derramamiento de sangre, ¿quiénes eran? Los sacerdotes.
sacerdotes, hermano. Por eso, parte de la destitución del rey Saúl no fue que adulteró como David, que fue la desobediencia, porque había un pacto. Escúchalo, este pacto de Moisés estaba vigente hasta el momento que Cristo, hermano, muere en la cruz e instituye los principios en el aposento alto. Y ahorita lo vamos a ver. Escúchelo, Entonces, ¿cuál era la función del profeta, hermano, del sacerdote del tiempo de Saúl, hermano, que era quién? Samuel, llegar a ser ¿qué? El sacrificio. ¿Pero quién lo hizo? Saúl. Saúl era el rey, pero no le competía, hermano. Escúchalo. Saúl era el rey, no era el sacerdote. Igual, en el Nuevo Testamento dice, tomando el principio, y él mismo instituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo. A cada quien Dios le ha dado una función bajo un orden y un principio. Escúchalo, Por eso te digo que hay principios en la Escritura que se trastocan tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y uno de ellos es la obediencia. ¿Cuántos de aquí son obedientes? Levanten la mano. El pastor le dice, deje a ese hombre. Y me aferro, ¿no? El pastor le dice, sujétese al varón. Y el varón se sujeta a la mujer, ¿no? Imagínate. Pues por eso te digo, o sea, tenemos conocimiento. Pero aquí viene un punto del antiguo pacto donde Moisés rocía sangre. ¿Por qué tenía que rociar sangre? Hay un paralelismo que se encuentra en el Nuevo Testamento que utiliza Pedro. Vamos ahí, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, me parece que es el versículo 2. 1 Pedro 1, 2. Fíjate cómo este principio del antiguo pacto opera para la iglesia en el nuevo pacto. Fíjate, dice aquí la palabra, 1 Pedro 1, 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Otra vez viene el punto, para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿De dónde está tomando la idea Pedro? Del antiguo pacto. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, porque él está tomando el hebraísmo de lo que hizo Moisés con el pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Moisés le dijo, tienes que ser obediente, porque el rito que vamos a hacer ahorita te hace parte del pacto de Dios. Ahora usted y yo tenemos la gracia y la bendición de que no somos parte, porque te voy a decir una verdad, usted y yo no somos parte del antiguo pacto. Hoy en día hay iglesias pseudoevangélicas que quieren sincretizar, hermano, ritos de la ley, fiestas de la ley con el cristianismo, hermano. No comen puerco, honran el Shabbat, se ponen la kipa, etcétera. ¿Qué razón de ser tiene eso? A nosotros, hoy, un hombre no se para, agarra sangre literalmente y nos rocía, porque no se refiere a eso. Pedro está hablando de un simbolismo y está diciendo, no se les olvide que gracias a la sangre de Cristo, ustedes son escogidos. Otra persona, yo estoy convencido plenamente, podría estar predicándote hoy mejor que yo, sin problema, y los hay. Alguien mejor que usted podría estar sentado y ocupando su lugar, pero resulta que ahorita usted no está en una cama de hospital muriéndose, no está en una cama amargado, no está en una cama depresivo. Hoy usted y su servidor estamos aquí porque el Dios bueno, verdadero, nos escogió por el puro afecto de su voluntad. ¿Quién está agradecido con Dios, hermano? ¡Gloria a Dios! Dile al hermano de al lado, con esa cara Dios te escogió. Imagínate, gracias a Dios. ¿No? Igual no me escogió por guapo, no me escogió por ser carismático, no te escogió, mujer, por ser bella, te escogió porque por el puro afecto de su voluntad. Por eso hay un principio
una frase que me gustó mucho que dice, la Pascua recordaba una liberación temporal, porque la Pascua recordaba, y a la fecha los judíos ortodoxos cuando celebran el Pesha, celebran aquel momento donde a través de 10 plagas el Señor liberó al pueblo de Egipto. Pero una liberación temporal, esa es la realidad. Pero escúchalo, el nuevo pacto establece una liberación eterna. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres, somos salvos. Nuestra mente ha sido transformada, nuestro corazón ha sido impactado por la gracia y la sangre de Cristo. ¿No se merece otro aplauso el Señor? Gloria a Dios. Ahora les voy a enseñar dos principios de cómo aplica el nuevo pacto. Hay más, pero algunos los vamos a reservar para los temas de la Semana Santa, hermano, nosotros los pastores. Pero hoy voy a trastocar dos para fundamentar esta hermosa doctrina, porque es una doctrina, el nuevo pacto de la iglesia, y ahorita lo vamos a concientizar. Pero ¿cómo aplica esto? O sea, ¿cómo se aplica el nuevo pacto a mi vida, pastor? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo gozo? ¿Cómo lo relaciono con Dios y la Biblia? Pues hay muchos principios. Vamos a ver el primero. ¿Cómo lo aplica? Porque la sangre nos redime del pecado. Vamos a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. ¿Ya lo tiene? Si no hay, nuestro hermano Abner se lo puso. Hebreos 9:22. Y dice, y casi todo es purificado según la ley. ¿Está hablando de qué? Antiguo pacto. ¿Estás de acuerdo? Pero viene la aplicación a la iglesia. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión en griego significa perdón. Escúchalo. ¿Qué significa? Perdón. ¿Cuántos de aquí han sido perdonados por el Señor? ¿Con qué? Con sangre. Ahora, fíjate. Cuando nosotros hablamos de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, nosotros debemos de saber cómo aplicar la sangre de Cristo para nuestras vidas, porque te voy a decir que cuando estudiamos el área de la teología que se llama cristología, hay elementos que tienen que ver con la persona de Cristo que trastocan a la iglesia. Te voy a dar un ejemplo. En el Evangelio de Marcos, en lo que también es la gran comisión, pero de Marcos, dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Escúchalo, en mi nombre. No dice con mi sangre. ¿Cómo dice? En mi nombre. ¿Echarán qué? ¿Hablarán nuevas? ¿Pondrán manos en enfermos? ¿O bien comerán cosa mortífera? Tacos de Metro Hidalgo, 5 por 15 pesos, y no te hará daño, hermano. ¿En el nombre de quién? Dice Pedro, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Es el nombre de quién? De Cristo. Pero de repente hay personas que utilizan la sangre de Cristo como un amuleto. Por ejemplo, yo he escuchado personas que de repente, ¿no?, sienten que hay algo diabólico y dicen, me cubro, ¿se ha escuchado? Con la sangre de Cristo. Nada más yo le pregunto, iglesia, ¿de dónde usted saca eso? ¿Dónde dice la Biblia que cuando se te aparezca el diablo, te tienes que cubrir con la sangre de Cristo? No, no lo dice. Sin embargo, en la carta que el apóstol Juan escribe a la iglesia, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda ¿qué? Maldad. Entonces, cuando yo peco, ahí se opera. Y me hinco y le digo al Señor, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. El efecto de la sangre de Cristo me limpia. Me levanto y mis pecados han sido perdonados, no por mí, sino por aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el Cristo que nos perdona todos los
días. ¿Quién está orgulloso de tener un Cristo vivo, verdadero? Otro aspecto de la sangre de Cristo, dice la palabra, fíjate, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, no lo que imita de otro cristiano, lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros fuimos rescatados o comprados, no con plata, oro o piedras preciosas, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa del Cordero, hermano. Entonces, ¿qué efecto tiene la sangre de Cristo? Me limpia de mis pecados, pero no solamente me limpia de mis pecados, la sangre de Cristo me rescató de la vana manera de vivir. ¿Cuál fue el pago? Cristo está en la cruz. Hay un elemento, un detalle, donde el soldado llega y le pica al costado. ¿Y qué dice el Evangelio? ¿Salió qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice ese detalle exactamente? En el Antiguo Testamento hay un principio. En la sangre está ¿qué? La vida. Que también muchas sectas, hermano, malforman ese principio. Te voy a decir algo, muchas sectas malforman ese principio. ¿Y cuál es ese principio, iglesia? Por ejemplo, hay sectas que dicen, tú no puedes donar sangre, ¿he escuchado eso? Porque es pecado, ¿no? Ahora, eso no es verdad, usted sí puede donar sangre. Pero lo que sí la Biblia nos manda es no comer ¿qué? Por ejemplo, si usted se avienta unos de moronga, ¿no? Bien frita y con chile picadito y salsita, usted está pecando. Pero eso es del Antiguo Testamento, errado. En el Concilio de los Apóstoles, en Hechos capítulo 15, Jacobo dice que hay que abstenerse de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, fíjate, por ejemplo, la fornicación era muy castigada en el Antiguo Testamento. Pues sigue siendo igual de castigada en el Nuevo Testamento. Ninguna persona que vive, hermano, fornicando, va a ver la bendición de Dios. ¡Ninguna! ¿Por qué? Porque es pecado, porque la iglesia lo tajo. Incluso Pablo dijo, todo pecado, ¿no? Dijo, todo pecado está fuera del hombre, excepto que la fornicación. Aguas con la fornicación, pero también aguas con los tacos de moronga. Ahora, ¿por qué el Señor nos limpia de pecado? Porque nos compró. Cuando dice la Biblia que a Cristo le enterraron la lanza en el costado, escúchelo, salió agua con sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia te está dando un detalle digno de observar de acuerdo al sacrificio de Cristo. Te está diciendo, cuando le picaron el costado y salió agua con sangre, es porque el Señor estaba pagando el precio por usted y por mí. Escúchalo. Por eso Hebreos dice que hay personas que pisotean la sangre del Señor. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que no valoran quién los compró. Iglesia, usted está aquí porque el Señor te compró. Usted servidor hoy vino a servir porque el Señor te compró. Pastor, usted y yo estamos aquí porque el Señor nos compró. No es que yo le vaya a pagar algo, no. Yo le sirvo, yo me congrego, yo le diezmo, yo le predico, yo le evangelizo. No porque yo le vaya a hacer un bien a Dios, no, hermanos. Yo lo hago porque el Señor me compró. Escúchalo. El Padre no mandó un ángel. El Padre, hermano, no mandó a un ser viviente. El Padre mandó lo más preciado que él tenía, a su Hijo. Por eso se aplica la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Y cómo lo dio? En rescate para que usted y yo hoy podamos decir, somos libres. Por eso ningún método, escúchalo, no existe un método, llámale psicológico, psicosomático, psiquiátrico, terapéutico. ¿Ayuda? Sí ayuda, pero ningún método puede transformar
al ser humano desde el ser, desde adentro. Solo hay un método, la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuántos hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo? Denle un aplauso. Amén. Pues usted debe de aprender por la doctrina, hay que estudiar la Biblia, hermanos. Que la sangre de Cristo no es un amuleto. Vas en la calle y un Rottweiler te ladra, la sangre de Cristo. No, no es un amuleto, la sangre de Cristo no es un amuleto. Es preciosa, es santa, es digna y fue derramada para transformar tu vida. Si quieres expulsar un demonio, el demonio escúchalo, no se va por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo no fue para el demonio, la sangre de Cristo fue para que los hijos de Dios seamos libres. ¿Quieres echar fuera un demonio? En el nombre de Jesucristo. Lárgate, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios por eso. Dele la gloria al Señor. Amén. Número 2, vamos al segundo punto. ¿Por qué el nuevo pacto es tan importante en la iglesia? Porque es una doctrina bíblica digna de honrar. Escúchalo. El nuevo pacto es una doctrina porque tiene sus raíces en el antiguo pacto. Recuerda que yo te he enseñado algo, sobre todo los que estudiamos doctrina bíblica, es que una doctrina debe de estar respaldada en el marco del panorama bíblico. Es decir, si el Antiguo Testamento, hermano, no lo dice, pero el Nuevo Testamento sí, hermano, es digno de estudiar ese punto y determinar si es una doctrina. Te voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que David danzaba. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Ahora, ¿a quién le gusta danzar? Levante la mano, y el que la levante y nunca lo he visto danzar es mentiroso. Imagínense que yo la levante. ¿Cuándo me ha visto danzar? Imagínate, ¿no? Ahora, ¿es mala la danza, pastor? No. Pero vamos al Nuevo Testamento. ¿No dice la Biblia y Pedro danzó? ¿O sí? ¿Yo no? ¿No dice la Biblia y Juan danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba? No, hermano. La danza no es una doctrina bíblica. La danza es una práctica de júbilo. ¿Se puede practicar actualmente, pastor? Sí, pero es una práctica. ¿Pero cuál es el problema? Que hay iglesias que de repente empiezan a tomar la danza como un método de liberación espiritual. Te agarran del pandero y dicen, pégale 3 veces y el diablo se va para allá. ¿No? Haz la bandera a la izquierda y se van para la izquierda. Vamos a hacer guerra espiritual y para la derecha. ¿De dónde me sacas eso? ¿De dónde? No es doctrina. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, ¿el pueblo oraba? Pregunto, ¿oraba? En el Nuevo Testamento dice, ¿perseveraban en qué? En la oración. Esa es doctrina. ¿Cómo yo puedo saber que el nuevo pacto es una doctrina bíblica? Por eso yo primero comencé este sermón hablándote de estos principios. Pedro mismo toma la esencia del pacto mosaico, te lo demostré, para aplicarlo a la iglesia. Entonces, ¿dónde tiene el fundamento de lo que hace Cristo cuando instituye en el aposento alto y dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado? Y este vino representa que mi sangre que será derramada para perdón de los pecados. ¿De dónde lo saca, hermano? Pues del Antiguo Testamento. Ahora, vamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Primera a los Corintios 11, 25. ¿Ya lo tiene? Dígame amén. Si no, ahí está. Dice, asimismo, obviamente estoy tomando un fragmento de la institución de la doctrina de la cena del Señor. Y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y aquí viene una acción que el Señor encarga a la iglesia. ¿Y qué le dice? Haced esto todas las veces que la bebiereis
¿En memoria de quién? De mí. Y más adelante dice Pablo, hasta que el Señor venga. ¿Cuántos saben que Cristo va a regresar? Ahora, ¿qué debemos de hacer como iglesia cristiana? ¿Qué debemos de hacer, hermano? Hasta que el Señor venga. ¿Estar investigando cuándo viene? No, nunca lo vas a saber. ¿Qué debemos de hacer? Honrarlo. Porque es una doctrina digna de honrar. ¿Y cómo se honra? En este contexto, vamos a un versículo que está adelante, versículo 30. Hay un misterio de lo que le pasa a algunas personas en la dispensación de la gracia. Estoy hablando de la gracia, que mueren, que se enferman, que les va mal por un castigo divino. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué pasó acá? Era tan importante honrar la doctrina del nuevo pacto que los corintios, cuando celebraban la cena del Señor, lo que usted y yo hacemos cada mes aquí en Zumpango y en Villas, hermano, ¿qué pasaba? Que deshonraban la cena del Señor. En la iglesia de Corinto, fíjate el contraste, porque tú lees el capítulo 12, estamos en el capítulo 11, ¿estás de acuerdo? Léete el capítulo 12 y dice Pablo que la iglesia de Corinto se movía bajo los dones espirituales. ¿Sí lo ha leído? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de milagros, etc. Sin embargo, Pablo lo que establece a la iglesia de Corinto es que es una iglesia carnal, porque en los primeros capítulos, número 1, la iglesia era una iglesia con una mentalidad de división. ¿Por qué? Porque decían, yo soy de Pablo, era mi favorito, ¿no? Yo soy de Apolos, ¿no? Otros decían, es como si ahorita usted dijera, yo soy de Uri, ¿no? ¿Quién es su favorito? ¿No? Yo soy de Diego, yo soy de Enrique, ¿no? O sea, y Pablo les dice, es como si ahorita les dijera, pues ni Uri es nada, ni Enrique es nada, porque el que es alguien es Cristo. Era una iglesia con una mentalidad de división. Número 2, era una iglesia inmadura. Pablo les dice, de manera que no les puedo hablar como a espirituales. Les tengo que hablar como a niños. ¿Qué es un niño en la fe? Por ejemplo, ¿qué hace un niño? Un niño lo regaña y le dice, no hagas eso. ¡No! Y le dice, y lo hace porque es un niño. En la iglesia, el pastor, no haga eso, hermano. Me voy de la iglesia. El pastor me regañó. No me debe de haber hablado así. El pastor no me visita. El pastor no ha venido a verme. Niños. Niños en la fe. Pastor está abajo y te regaña. ¿Por qué llegas tarde? Ya no voy a ir. Mejor voy a ir a una iglesia donde me aplaudan cuando llega tarde, ¿verdad? Así, con tal de que esté ahí. Pastor le dice a las hermanas, cásense. O al varón, cásese, porque no es bueno que el hombre, ¿qué? Esté solo. Se ofenden. Pastor se acerca y te dice, oye hermano, oiga pastor, necesito una consejería, me está yendo muy mal económicamente, o sí tengo dinero, pero ese dinero me ha traído males. Hermano, diezme. Ah, el pastor quiere dinero. Niños, hermano, niños. El servidor, vente bien vestido. ¿Por qué tengo que venir bien vestido? El nuevo pacto, el antiguo pacto, ¿qué había? Obediencia. Según Pedro, el nuevo pacto, ¿qué debe de haber? Obediencia. ¿Cuál es el problema? Pero eran niños. Otro problema que tenía la iglesia de Corinto es que se creían espirituales porque se movían en los dones espirituales. Vaya la redundancia. Hay gente que en la iglesia, porque son carismas, son regalos, habla lenguas. Y son re buenos para hablar lenguas en la iglesia. Y no estoy diciendo que sea malo. Malo en el sentido, no de pecado, sino en el sentido fuera del orden, es hablarla sin que haya un intérprete, dice la Biblia.
Qué bueno, sí, hablar lenguas es del Espíritu Santo, claro que sí, te edifica ¿qué? A ti mismo, y habla lenguas. Yo, hermano, tengo mis tiempos personales donde hablo lenguas y me edifico con el Señor, como dice la palabra. Y ha habido algunos tiempos, no son muchos, donde ha habido un intérprete y lo que he hablado yo se ha conjugado con ese intérprete y edifica la iglesia. Han sido pocos momentos. Pero hablan lenguas en la iglesia y llegan a su casa y hablan otro tipo de lenguas. Así te lo digo. Bien espirituales en la iglesia. Pero como cotendí. Y llegan a casa y le dice el varón, grosero, ¿no? Sírveme de comer. Trágatelo tú, y empiezan a mentarse la mamá, a decirse groserías y todo eso. ¿Dónde está la espiritualidad? Fíjate, esos problemas tenía la iglesia, pero tenía otro problema, que cuando celebraban la cena del Señor, escúchalo, el vino en realidad en la Biblia no está satanizado, porque no está satanizado el vino de mesa, vino de consagrar, ¿eh? No vayas a salir de aquí y el pastor dijo, me puedo echarme un bacardí, así combina con todo, ¿no? Así. Pero los débiles de conciencia, como le pasó a los corintios, los inmaduros, no son capaces de poderse tomar un vino, una copa, una cerveza, porque van a dañar que su conciencia y van a caer en pecado. Por eso usted y yo, si usted se considera maduro y no hay bronca, que se va a Acapulco y se echó una con camarones y no le afecta, qué bien por usted. Pero si llevas a alguien débil, y menos un no cristiano, aclaro, no, pues le vas a dañar toda la conciencia y va a decir vino celestial, hasta la va a cantar. ¿Qué hicieron los corintios? Se embriagaban con el vino, hermano, y deshonraban la cena del Señor. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué dice la palabra? Por no honrar la doctrina. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de dos cosas, de ti mismo, y dos, de la doctrina. ¿Por qué? Doctrina que honro, Dios me honra. Doctrina que deshonro, Dios va a provocar estas tres cosas que te acabo de leer. Ponme otra vez el versículo 30, por favor. Escúchalo. Doctrina que deshonras, te van a pasar estas tres cosas de las cuales Pablo habla en el versículo 30. ¿Qué dice? Número 1, enfermedad. Ahora, no toda la enfermedad viene por esta cuestión. Aclaro, ¿eh? Es más, tú puedes estarte llevándola bien, honrando a Dios, también te puedes enfermar. Pero hablando particularmente de un caso de deshonrar una doctrina, en el tiempo de la gracia, enfermos. Número 2, debilitados. La palabra debilitado en el griego alude a una persona que no tiene ganas de vivir, que está flaca espiritualmente. Ahí tienes personas que piensan que cambiarse de iglesia los va a levantar espiritualmente. No, están debilitados, no oran, no leen la Biblia. Tu matrimonio está tan debilitado porque, y se los digo, siempre se los he dicho, tanto en la prédica como en una consejería como pastor, lo primero que les digo, oran juntos, leen la Biblia juntos. No, pero ¿cómo son re buenos para pelear juntos? Debilitados. La economía debilitada, aunque tengas dinero, porque te voy a decir algo, que bíblicamente una economía debilitada no es tener 10 pesos en la bolsa, no solamente se refiere a eso. Puedes tener 1 millón en el banco, pero dice Pablo que esa economía te va a traer dolores, males. Debilitado. Y hay otra cuestión. Duermen. La palabra dormir, griego, necra, separación. Mueren. Escúchalo, mueren por deshonrar una doctrina. Entonces, amada iglesia, la Biblia es clara. En el tiempo del nuevo pacto es serio, porque incluso dice que si en el antiguo pacto se sacrificaban corderos, machos cabríos, ¿no? Animales, ¿cuánto más vale la sangre de Cristo? No un animal,
ni siquiera una persona humana, como usted y yo, ni siquiera un querubín, porque el querubín no le llega. Dios, hecho carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Quién es digno de honrar, de exaltar y de glorificar? Se llama Jesucristo. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Él es digno, hermano. Entonces, mire, hermano, cuando nos va mal, conociendo del Evangelio, porque escucha este principio, todo pacto te bendice, pero también te demanda. Lo vuelvo a repetir, todo pacto te bendice, pero también te demanda. Hoy las iglesias están más arraigadas en hacer pactos antibíblicos que honrar el único pacto en el Nuevo Testamento que está vigente, que es el pacto de Cristo. Hombres que llegan y le dicen a la iglesia, y es sorprendente, multitudes y lo hacen. ¿Quién quiere ser sano? Y pues todos levantan la mano, pues todos cuando estamos bien amorados, ¿qué queremos? Estar sanos, ¿no? Y te dicen, tienes que pactar con Dios $10,000, tráelos, ponles y Dios te va a sanar. Y ahí va la iglesia y hace esas tonterías. Porque esa es una tontería, eso no lo enseña la Biblia, hermano. El que va a dar por gratitud, va a dar por honra, va a dar por obediencia, pero no vas a dar para recibir un milagro. ¿Quién te dijo eso? Otra vez una persona, fíjate, un día había un predicador muy conocido, ya murió, Morris Cerulo, no sé quién escuchó de este varón. Yo lo usaba mucho en milagros, etcétera. Y ahí en el aeropuerto, en un hotel, en su auditorio, me invitaron y fuimos a recibir la conferencia del varón. De repente el varón ya estaba muy grande, ya era un pastor ya muy anciano. Él recorrió prácticamente el mundo entero predicando el evangelio, tremendo, ¿eh? Estuvo, creo, hablando 15 minutos, 20, porque ya no podía. Luego hablaba en inglés, tenía su traductor y pues imagínate, casi no se le entiende. Se para el hermano, lo levantan, se lo llevan. Ya unos meses después me enteré la noticia, falleció el pastor. El punto es que el que se para enfrente, unas joyas y un reloj Mido, y empieza a enseñar. Miren, esto se llama prosperidad. Fíjate nada más, la pura mentira. Cuando la verdadera prosperidad comenzó en tu vida y en mi vida, no por un reloj caro, no por un buen carro, no por una buena casa, somos prósperos porque la sangre de Cristo nos compró. Somos prósperos porque Cristo vive en mí y somos prósperos porque la vida en Cristo es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cuántos creen eso, hermano? Dele la gloria a Dios. Amén. Esa es la verdad. Y de repente dice, ¿quién quiere el don de palabra de ciencia? ¿Quién quiere el don de palabra? Como si fuera una subasta, hermano. Hermanos, de veras, fui el único, hasta me volteaban a ver como diciendo, este cuate es bien macana, ¿no? Bien codo, ¿no? Yo no me paré a dar un peso. Fui el único. Porque lo que ese varón estaba diciendo es una mentira. Si se hubiera parado y hubiera dicho así tan sencillo, este ministerio predica el evangelio, donen, me paro y doy. Pero lo que me impactó es que éramos puros pastores, creyendo que un don espiritual, que un milagro, que una sanidad se recibe a través de dar dinero. No, eso no es bíblico. Lo que damos al Señor, lo repito, es por gratitud, por honra y por obediencia. No por dar diezmo y ofrenda vas a recibir tu milagro. Recibimos milagros porque Dios es bueno, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, y porque la oración del justo puede mucho. No se merece otro aplauso el que sana los corazones. Pero ájale, cómo le encanta a la iglesia esas fantasías, cómo le fascina. Y recuerdo, hermano, que hubo una mujer que me dijo, vi un canal cristiano
No satanizo el canal, hay cosas muy buenas, pero hay otras igualitas. Se llama enlace. No se congregó toda la pandemia. Y me dice, pastor, me quedé sin dinero porque el poco dinero que tenía para la pandemia lo sembré en una que le llaman la maratónica. O sea, el templo para la renta que pagamos 2 años nunca apoyó, hermano, pero para la maratónica aventó la lana, se quedó sin dinero. Que porque el Señor le iba a sanar dando dinero. Que porque iba a pactar con Dios. No, señores, el único pacto que hay en el Nuevo Testamento para la iglesia, pacto, es el pacto que estableció Cristo en el aposento alto. Y el pacto es el siguiente: yo doy mi cuerpo, doy mi sangre para salvar tu vida. Y al salvar tu vida, lo que yo te pido en este pacto es obediencia, honra y respeto. Ese es el pacto. Por eso cuando tomamos la cena del Señor no la podemos tomar en un contexto de pecado. No, hermano. No es juego. A mí me tocó ministrar en una iglesia donde el que estaba sirviendo, no recibiendo, sirviendo la cena del Señor, hermano. Estaba el pastor y me dice, ¿esto que me ayudes? Empezamos a hacer el rito, ¿no? La liturgia de la cena del Señor. Y de repente la persona empieza a sangrar tan extremo que se desmaya. No era diabética, ni hipertensa, ni nada. La apartan porque todo medio mundo se alarma. Se la llevan los sugieres. Acaba el culto, hermano. Me acerco con el pastor y dice, acompáñame, no sé qué onda con este cuate, ¿qué le pasó? No, a lo mejor fue coincidencia. Y el hermano, conociendo la palabra, dijo, no, esto me pasó, pastor, porque ando adulterando. No podemos denigrar la sangre de Cristo. Cada que usted y yo tomamos la cena del Señor, cuidadito, que usted venga peleado con su esposa y tome la cena. Que usted haya maldecido a sus hijos y toma la cena. Que usted haya murmurado de una autoridad de un pastor y tome la cena. Cuidadito, hermano. Mejor decir, aquí me quedo. Porque ante la iglesia puedo aparentar, soy maduro, puedo participar, puedo recibir. Pero ante el Señor nadie se puede esconder. Entonces, hay que honrar el nuevo pacto. No hay otros que yo encuentre en el Nuevo Testamento. Es el único. Todo lo demás lo recibimos por gracia, por amor, por misericordia. Un don espiritual es gracia. Un ministerio es por gracia. Dios te prospera económicamente por gracia. Te da una esposa, te da tus hijos, es por gracia. No confunda. No tiene que pactar nada para que Dios le dé. Dios ya le dio lo mejor y es Cristo. Cristo pactó por nosotros. Denle un aplauso, póngase de pie. Amén. Levante sus manos y vamos a agradecer, hermano. Vamos a agradecer que el Señor, a través de su sangre preciosa, esa sangre que nos limpia de pecado, que nos limpia de toda maldad, esa sangre que fue derramada, hermano, para que tú y yo podamos conocer a Cristo, vivir en Cristo, santificarnos en Cristo y pasar la eternidad con Cristo. Lo primero que vamos a hacer es que si hemos denigrado, pisoteado, desestimado la sangre de Cristo, es tiempo de pedir perdón. Porque Él murió por ti, pero también vive por ti. Padre amado, quizás esté débil, enfermo, esté muriendo, porque he deshonrado la sangre de mi Señor, con mi pecado, con mi vana manera de vivir. Señor, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte, de dolor. Pero hoy Jesús está aquí. Y si tú consideras esta preciosa sangre bendita, preciosa, santa, pura,
digna de honrar, porque honramos en realidad a la persona que la derramó, a Cristo. ¿Sabes qué ventaja tienes tú y yo ahorita? Que Cristo no está como juez, está como abogado. Y la Biblia dice, hijito, si tú hubieras pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy la sangre de Cristo está para tu bien, está para mi bien. Porque dice la Biblia que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Y hoy no un Moisés, no un pastor, porque no tengo esa autoridad. El que la da, el que la derrama, el que te limpia y te perdona se llama Jesucristo. Hoy la sangre de Cristo puede fluir en tu vida. Y dile, límpiame. Límpiame con tu sangre. Límpiame, Señor, porque he pecado, porque te he fallado, Señor, porque te he ofendido. Pero hoy he aprendido que tengo que honrar el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, escucha, Moisés no murió. Él mataba animales. Él no murió. Él mataba animales. Jesús murió por ti, por mí. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Hoy es tiempo de que vuelvas al Señor. Si has estado apartado, apartada, hoy el Señor no te rechaza porque Él dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hoy la sangre de Cristo opera para perdonar tus pecados, opera para limpiarte y que salgas de aquí renovada, renovado, limpio, limpia, sin culpa, porque Él murió para que no vivas culpable. Él murió para darte vida eterna. Él murió para hacerte libre. Él ahorita no te juzga, Él te perdona. Él te abraza. Él te levanta y te dice, hijo mío, bienvenido a casa. Bienvenido a casa, a mis pies. Porque ese es el Señor que dio su vida para rescatarnos. No hay mayor sacrificio, no hay mayor dádiva, no hay mayor pacto que el pacto de Cristo. Y usted y yo tenemos la bendición de poder caminar, vivir bajo este pacto. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre. Ahora, lo que sí puedes hacer es comprometerte con Dios. Que le digas, Señor, hoy entendí que tengo que servirte, tengo que honrarte, tengo que dar lo mejor de mí. No es para que me des, es porque ya me diste. No es para ser levantado, es porque tú ya me levantaste. Es para que mi vida crezca y produzca y pueda extenderme hacia el camino que Dios ha destinado bajo su propósito para honrar tu vida. Gracias, Padre, por tu sangre preciosa. Gracias, doy a Dios, como dijo Pablo, por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo, a la sangre del Señor? Gloria a Dios.